Hola, muy buenas tardes para todos. Good night for everyone, those English speaker friends who are here in this session. Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso, de nuestro diplomado, de nuestro online postgraduate course en neurología clínica de pequeños animales. Les saluda Cristian Gómez, director de VetCan Specialist, empresa que está detrás de la organización de este diplomado. Antes de empezar nuestra conferencia de hoy, eh, quería recordarles dos detallitos importantes. Lo primero es para las personas que están tomando la acreditación universitaria. Recuerden que nuestro curso tiene dos modalidades. La primera es una modalidad en la cual certificamos nosotros, VetCan Specialist, como una entidad privada de formación continua o educación continua y en compañía de Conservet, el Consejo Nacional Profesional de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de México. Y la segunda opción es obtener un diploma de parte de la Universidad Visión de las Américas, lo cual provee un valor curricular al diploma que obtienen de este curso, que para ello, además de aprobar con una asistencia mínima, sea viendo las conferencias en vivo u observándolas en la plataforma en diferido, deben cursar al menos un 80% del programa, ¿vale? Entonces, adicionalmente, a los que optan por la certificación universitaria, y lo digo porque me lo han preguntado algunos, deben presentar los exámenes que se suben a la plataforma al terminar cada módulo. De ese examen tienen dos oportunidades. No son computables, ¿sí? No se promedian las dos notas, sino que si ustedes presentan la primera oportunidad y no están satisfechos con esa nota, pueden presentarlo la segunda, pero la nota que les va a quedar es esta segunda nota. Así que si ustedes obtienen una buena nota, y recuerden que los exámenes se aprueban con un 70%, ¿sí? Ya estamos en cursos de posgrado, así que aquí se exige un poco más y también pues no son exámenes complicados, entonces pues se hace un cálculo entre las dos, la asistencia y los exámenes. Muy buenas noches, doctora Gloria, bienvenida. Y bueno, creo que no siendo más, les insto, les animo a quienes no hayan optado por la certificación universitaria, que averigüen, indaguen un poco con la asesora de admisiones que en su momento les colaboró para ingresar y tomar el curso, a averiguar un poco cuáles son los trámites necesarios para adquirir el diploma universitario del curso. Bien, no siendo más, quiero avanzar a nuestro siguiente paso y es presentar a nuestro conferencista de hoy. Él es uno de los infaltables en los cursos de VetCan Specialist, no solo porque es un gran amigo, sino también es un gran profesional y es una persona que de verdad admiro mucho por todo lo que conoce y todo lo que sabe, siendo una persona, como lo verán, tan joven, y es más joven que yo, aunque no lo aparente. Y el doctor Carlos es licenciado en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó su internado rotatorio por medicina y cirugía animal en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Autónoma de Barcelona y ahí realizó también su residencia de especialidad aprobada por el Colegio Europeo de Neurología. Um, Estuvo trabajando un tiempo también en la Universidad Autónoma de Barcelona y luego se convirtió en el responsable del servicio de neurología y neurocirugía del 2015 al 2021 en la Universidad Católica de Valencia y era profesor asociado del hospital para el cual trabajaba y en la universidad en la que trabajaba. Actualmente, él lleva el servicio de neurología y neurocirugía de MENVET, uno de los principales centros de referencias veterinarios en las Islas Baleares en España. Eh, Doctor Carlos, Carlitos, ¿estás por ahí? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo? Muy Muchas bien, gracias Carlos. por ¿Y tú qué esta tal? introducción. No, no, ni más falta, más que merecida. Mira, Bueno, tenemos 39 personas, a pesar de que no estábamos programados para hoy, tenemos una buena asistencia. genial. Pues, ¿cómo Perfecto, quieres que lo cuando hagamos, quieras. Cristian? ¿Vamos hablando un poco sobre la marcha y vamos poniendo el chat abierto y vamos hablando? ¿O prefieres que Yo se creo que vaya haciendo? como hoy tenemos bastante tema que abarcar, dejamos las preguntas para el final, si te parece, que Vale, es que se suele extender cada vez que paras a leer una pregunta. ¿Te parece? perfecto.
Perfecto. Adelante. Pues nada, muchas gracias Cristian, muchas gracias a Betcam por contar conmigo para formar parte de este posgrado. La verdad es que yo siempre participo muy contento y bueno, siempre los cursos son de muy buena calidad, así que muy contento de poder participar y aportar mi granito de arena. Hoy vamos a hablar del uso de la radiología en el diagnóstico de patologías del sistema nervioso. Esta es una presentación quizás un poquito más larga que las otras, porque he intentado pues un poco abordar todas las patologías que más comúnmente vemos en la clínica diaria y como una radiología, que es como la herramienta diagnóstica más disponible que tenemos en la clínica diaria, pues nos puede ayudar al diagnóstico de la patología de la cual sospechamos, ¿no? Sí que es verdad que en neurología, obviamente sabemos que la resonancia es el gold estándar y parece que sin una resonancia no podemos hacer neurología, pero bueno, existen muchas otras técnicas que quizás pueden ayudarnos y yo con el uso de la radiología intentaré un poco pues abordar las patologías más comunes y el cómo las podemos sospechar o diagnosticarlas, ¿vale? Un poco los tips que tenemos. Como ha comentado Cristian, al final de la presentación, si tenéis algún tipo de duda o pregunta o cuestión o queréis que volvamos a ver una radiografía o una mielografía o cualquier otra imagen, sin problema, volvemos para atrás y lo miramos, ¿vale? A ver, en general, yo siempre empiezo todas las presentaciones con la misma diapo y disculpad porque soy muy pesado con esto, pero es verdad que la base de la neurología es saber si el problema que presenta el paciente es neurológico o no. Porque es verdad que yo puedo hacer radiografías de lumbosacros o puedo hacer radiografías de cuellos y puedo tener anomalías radiológicas que pueden ser hallazgos totalmente incidentales y no correlacionarse con la clínica. O sea que, por ejemplo, es muy normal tener pacientes con caudas equinas sin sintomatología clínica o pacientes con espondilomelopatías cervicales o síndromes de Wobler con hallazgos radiológicos que son silenciosos y no justificarse con la sintomatología. Con lo cual es muy, muy, muy importante de verdad que repaséis la presentación de examen neuro porque es la base absolutamente de toda, porque unos signos radiológicos no justifican la sintomatología. Siempre decimos treat the patient, not the test, porque queremos tratar siempre al paciente, no al test, ¿no? Con lo cual esto simplemente es como la base de la neurología para evitar errores futuros. Y como hemos hablado previamente, existen muchas técnicas de diagnóstico que podemos utilizar, técnicas de diagnóstico por imagen. Obviamente la radiología es la más disponible en las clínicas diarias. La ecografía nos puede ayudar algo para el diagnóstico de patologías del sistema nervioso. Ahora hablaremos de lo poquito de la ecografía. Mielografía, yo me formé en un centro donde se hacía mucha mielografía. Quizás actualmente hacemos menos mielografías porque tenemos otras técnicas de diagnóstico por imagen que nos pueden ayudar al diagnóstico, pero bueno, sigue siendo una técnica que si el paciente se puede salir beneficiado porque o por economía o por cercanía no hay otro diagnóstico por imagen superior, pues es una de las cosas que puede ayudarnos al diagnóstico de lesiones. Y luego, obviamente, TAC y resonancia, y la resonancia es la modalidad de elección, ¿no? Pero siempre consideramos pues, lo disponible. Por ejemplo, en las Islas Baleares donde yo trabajo, solo hay dos en todas las islas, o en Mallorca donde yo trabajo hay una para toda la isla de resonancia, o a veces son costes muy caros porque la resonancia puede tener un coste mucho más alto que cualquier otra de las pruebas. Sabéis que hemos de valorar riesgos, beneficios y limitaciones. Sabemos que, por ejemplo, idealmente, pues con la resonancia es la técnica que me permite valorar el tejido blando, mientras que con el TAC mucho menos y obviamente con la radiografía prácticamente nada, valorar el tejido blando o muy poco, a excepción de masas o asimetrías de musculatura. Y luego, pues que todas las pruebas de neuro, y yo os voy a proponer que la radiología también se haga bajo una sedación, se hagan bajo anestesia general o bajo medicamentos para sedar, porque nosotros queremos, pues ahora hablaremos de ellos, posicionar correctamente la columna vertebral y tenemos más oportunidades de sacar muchísima información de una radiografía. Yo, ya os digo, me he formado en un sitio con mielografías, entonces siempre antes de una mielo hacemos una radiografía y solo entrenando el ojo mirando radiología te puede ayudar muchísimo de base y ahora hablaremos situaciones de ellas.
Y luego, pues obviamente la experiencia veterinaria, una resonancia tenemos mucha menos que una radiología que pues llevamos menos años con la reso o con las técnicas de diagnóstico por imagen avanzada. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de placas, muy poquito de eco y vamos a hablar de mielo también, cómo las hago yo y cómo, bueno, pondremos unos cuantos ejemplos. Las radiografías, como hablábamos antes, lo ideal siempre recomendamos hacerlas bajo sedación o bajo anestesia general y siempre tener a los pacientes monitorizados durante estos procedimientos anestésicos, por lo cual aquí tenemos la máquina siempre en rayos bueno, pues para tenerlos que no haya ningún susto, ninguna complicación. Incluso existen papers que comparan su success o éxito de procedimientos neurológicos cuando tienen las constantes normales, o sea que obviamente queremos que esté perfecto y controlado y monitorizado. Siempre nuestro paciente neuro es un paciente muy sensible, no sabemos todavía 100% qué es lo que hay, con lo que siempre hay que manipularlo con cuidado, con la espalda lo más recta siempre que podamos y evitando curvar o sí, hacer posiciones anómalas de la columna. Yo he tenido perros que, pues, sin querer, porque no lo sabíamos, o el perro tenía un tumor en la columna y de dar un salto él solo porque no se había sedado bien, pues quizás fracturarse o quiere decir que hay que tratarlos súper entre algodones y sobre todo cuando los sedamos que pierden el tono de la musculatura para lumbar. Y lo más importante también es valorar pues qué área estamos valorando y qué datos o qué fuerza de disparo de rayo necesito, porque vamos a ir cambiando los rayos en función de qué área estoy mirando. Y lo que hacemos siempre es posicionarlos correctamente. Yo me utilizo de estas tubos o de estos, hay varios, hay rígidos o hay de espuma para mantenerlos completamente rectos. Cuando quiero ponerlos boca arriba, los ponemos sobre estos colchonetas que están comerciales en diferentes casas comerciales y la columna queda súper recta. Y cuando lo quiero posicionar de lateral, me ayudo mucho de toallas pongo las toallas entre las piernas o entre las extremidades anteriores para mantener la espalda completamente recta, ¿no? Entonces, y lo más importante también, no vale un perrograma o un gatograma. Si queremos hacer radiografías de la columna, las hacemos bien posicionadas de cada segmento espinal y si es un perro pequeño sacamos entre 2 y 3 de toda su columna, si es un perro grande entre 3 y 4 de toda su columna y siempre vayan varias proyecciones. Entonces hemos de perder el tiempo, no vale ponerlo allí, cogerlo de cualquier manera, disparar y a ver qué sale, ¿no? La radiografía ha de estar bien posicionada, ha de estar bajo sedación y mucho cuidado que no me hernie o no me fracture si hay algún problema de base en la columna con la propia manipulación y ahora miraremos qué es lo que tenemos que mirar. Porque la oportunidad de o sea, el riesgo de que que evite ver algo es mucho menor si lo hago así, si lo hago así, ¿no? Entonces, las placas siempre son la primera línea diagnóstica para la evaluación, como hemos hablado, de los huesos. Para nivel de los tejidos blandos podemos ver, bueno, podemos ver masas, podemos ver atrofias, podemos ver asimetrías de las musculaturas cuando miramos simetrías, por ejemplo, para lumbares de la columna vertebral. ¿Y qué me permite ver? Pues me permite ver fracturas y luxaciones. Tener en cuenta que la sensibilidad de la radiología no es un 100%, sino es un 70% aproximadamente. Sí que es verdad que el TAC es un 100% para las fracturas y luxaciones, pero bueno, una placa es alrededor de un 70%, con lo que el hecho de que no haya una fractura que yo vea no significa que no esté allí. Una discospondilitis o procesos inflamatorios infecciosos tipo disquitis, osteomielitis o discospondilitis no se ven siempre. Tenemos que tener en cuenta que desde que el paciente tiene la discospondilitis pueden tardar entre 4 o 6 semanas de media, ¿eh? Hay pacientes que son menos, hay pacientes que son más, pero en verse los hallazgos radiológicos. Entonces, lo mismo, una placa normal no me descarta un posible proceso inflamatorio infeccioso de los huesos o de las epífisis vertebrales. Tumores, puedo ver bastantes tumores, sobre todo tumores extradurales que afecten al hueso, lo que luego tumores tipo intradural extramedular, que luego lo veremos, quizás son más complicados, y obviamente tumores intramedulares no lo veremos. Podemos ver cambios degenerativos. Estos cambios degenerativos
pueden ser o no hallazgos incidentales y para eso es muy importante hacer una buena exploración neurológica para no equivocarnos y saber si realmente esos hallazgos son patológicos o no son patológicos. Y las hernias discales pues pueden ser sugestivas las radiografías. Jamás operaremos una hernia discal basándonos solo en una radiografía, pero hay hallazgos que pueden ser compatibles con procedimientos discales a nivel o procesos discales a nivel de la columna vertebral. Respecto a las radiografías de cráneo, hablaremos cráneo y columna, cráneo hay muy poquito. Las radiografías de cráneo no son sensibles para valorar las patologías, obviamente, intracraneales. Pueden ayudarme a ver determinados procesos que afecten al cráneo o a la estructura externa del cráneo, sobre todo para eso, fracturas de cráneo. Podemos ver determinados tumores como el osteosarcoma a nivel del cráneo o el osteocondrosarcoma multilobular, que es este que sabéis que es como muy llamativo, muy grande y vemos externamente una lesión grande a nivel de la cabeza. Y en ocasiones, pero es difícil y raro y difícil de interpretar, podemos ver, pues, sabéis que los meningiomas, que son tumores que son extraaxiales y que son de crecimiento muy lento y que tienen un contacto con la superficie interna del hueso o del cráneo, pueden provocar una hiperóstosis calvárea, o pueden provocar pues, que se engrose el hueso que está en contacto con el meningioma. Hay veces que en vez de hacer esta reacción de que lo engrosan, a veces pueden provocar pues como una lesión vascular también en el hueso y pueden generar como pues zonas de falta de hueso en contacto también. Entonces, bueno, la radiografía a veces puede ser útil para determinados procesos, pero para nada es una técnica útil para diagnosticar. Sí que puede ser sospecha de otitis, por ejemplo, esto es un gato que nos enviaron esta radiografía y como veis, pues ambas bullas timpánicas aparecen pues rellenas de lo que sería una opacidad tejido blando, que luego cuando incluso parece que veis que está muy reactiva la bulla, está un poco más grande de tamaño, el contorno está más irregular y luego pues en el TAC, que es el mismo, corresponde al mismo TAC, pues veis cómo se vería, ¿no? Entonces, bueno, puede ser algo que me puede ayudar pues a determinados pequeños procesos. Una de las cosas que, como antes hemos visto, que yo no lo he nombrado, lo de las fracturas de cráneo, y hay que ir con cuidado con las fontanelas y las suturas. Os he puesto estos dos artículos que son de acceso abierto para quien le interese y quiera aumentar un poco de conocimiento respecto a las fontanelas, que las fontanelas están más presentes de lo que nos creemos. Existen razas muy predispuestas como los chihuahuas, en los que te dicen que dónde son comunes las fontanelas, ¿no? Pues dicen que son muy comunes en la parte dorsal, en la lateral, en la caudal, que están por todo. Y luego miran si el hecho de tener fontanelas persistentes puede justificarse o se ve asociado con otras patologías o con otros procedimientos o con otras enfermedades, diríamos, o anomalías junto con la persistencia de fontanelas, ¿no? Y se viste que sí, que está muy asociado con tamaños muy pequeños, con la presencia de siringomielia, con la presencia de ventriculomegalia y con las anomalías craneocervicales pues comunes, ¿no? Como Chiari-like malformation, o a veces se ve con overlapping, se ve con otras cosas que puedan, otras anomalías craneocervicales comunes de los chihuahuas. Y he puesto esta placa, Cristian se va a reír porque se la he enseñado justo antes, pero esta placa me hace mucha ilusión porque forma parte del primer paper que yo escribí durante mi residencia. Y este es un perro que se operó de un meningioma frontal y a las pocas horas después de la cirugía empezó con signos intracraneales severos de prosencéfalo bueno, y obviamente hicimos pruebas de diagnóstico por imagen avanzada, pero hicimos una radiografía y en la radiografía pues se ve bastante cosa, ¿no? Si voy a volver para atrás, os fijáis en la opacidad de cómo son los cráneos, pues obviamente no es ni las mismas edades ni el mismo tipo de perro, pero si os fijáis existe este área aquí que quizás no tiene la opacidad que esperaríamos. Y si os fijáis, pues lo que hay es una fístula que comunica, pues, o produce una entrada de aire
que pues al final provoca un neumocéfalo, ¿no? Que aire del seno frontal lo que hace es que haya entrado y esté, pues, ha entrado y está lo que hace comprimiendo el tejido, bueno, aquí principalmente comprime lo que sería la región diacefálica, la región del tálamo, y esto es líquido cefalorraquídeo empujado hacia abajo, ¿no? Este es el artículo que sacamos, que quien se lo quiera leer, pues la verdad es que bueno, yo lo veo muy interesante. Y bueno, obviamente no te va a dar el diagnóstico, pero que a modo de que si necesito hacer algo urgente, los neumocéfalos pueden ocurrir después de craneotomías, que es lo número uno, pueden ocurrir después de rinotomías o pueden ocurrir después de infecciones también, la presencia de aire. Entonces es una cosa bueno, que pues tampoco cuesta tanto hacer una placa y a veces nos puede dar el diagnóstico. Respecto a la ecografía de cabeza o de cráneo, es bastante difícil, ¿no? Porque lo que es el cráneo no deja pasar lo que es bueno, la sonda, ¿no? O no, las imágenes, no podemos obtener unas buenas imágenes por culpa del cráneo, pero a través de un defecto del cráneo podemos valorar parte del parénquima encefálico. Como fijáis aquí este chihuahua, pues obviamente estamos viendo, como veis aquí, esta área hipoecoica que consistiría en un ventrículo lateral, o sea que puedo valorar si nuestro paciente tiene una hidrocefalia, en este caso sería congénita. Puedo ver la presencia de hemorragia también, la hemorragia se ve hipoecoica inicialmente y precoica en fases crónicas. O pues recientemente, bueno, recientemente no, ya hace unos años que se utiliza el Doppler en lo que sería la arteria cerebral media, por ejemplo, en el que se va mirando el Doppler. Por ejemplo, este es un paper que nosotros sacamos de un perro que tenía un empiema intracraneal, que hicimos craneotomía y miramos el Doppler antes y post. Pero bueno, que está estudiado para muchas cosas, con manitoles o en traumas craneoencefálicos, con tumores, con lo cual es una de las cosas nuevas que está sacando bastante información y que en el futuro seguro que nos puede proporcionar información respecto al parénquima encefálico. Entonces, las radiografías son siempre dos proyecciones, no vale una, siempre son dos. Y si sospechamos de que nuestro paciente tiene posible inestabilidad, nosotros un paciente con sospecha de fractura de columna lo queremos mover lo mínimo. Existen máquinas, que no sé si tendríais esa máquina, de intentar bajar el haz de rayo. Es decir, que lo que hacemos es bajar el haz de rayo y ponemos la placa en el otro lado y así intentamos no manipular al paciente y así evitamos que si hay una fractura nosotros mismos provocar más desplazamiento. Lo ideal es poner la columna siempre lo más recta posible y yo me ayudo mucho pues de toallas, de estas espumas que ponemos justo pues, un poco debajo del tórax y lo que buscamos es que las alas del ilion estén completamente paralelas. Palpamos las alas del ilion y han de estar paralelas. Y lo que hablábamos, no hacemos perrogramas ni gatogramas, quizás un exótico sí, pero perrograma y gatograma no hacemos, sino que por sección, región lumbosacra, toracolumbar, torácica, cervicotorácica y cervical. Y lo ideal luego es valorar las radiografías, enviárnoslas a un programa en donde podamos pues ampliar, cambiar contraste, poner las dos proyecciones y existen programas de acceso abierto. Nosotros trabajamos mucho con Oros, hemos trabajado mucho con Osirix, pero son programas de acceso gratuito que te permite cambiar mucho pues, los colores o puedes jugar un poco con la intensidad de la imagen. Y lo más importante, hemos de ser conocedores de la anatomía normal de los pacientes, ¿no? Entonces, esto es una vértebra torácica, perdón, lumbar, y luego aquí tenemos una torácica, hay mínimos cambios en las vértebras cervicales o sacras, pero bueno, que en general tendríamos que ser conocedores de cuál es la anatomía completamente normal de una columna vertebral de un paciente que estamos valorando, ¿no? Y qué cosas pueden ser normales o no, que ahora hablaremos de ellas, tipo hemivértebras, aplasias de procesos articulares que pudieran o no ser normales o estar asociadas con patología. Entonces, ¿qué tengo que saber, no? Pues saber cuántas vértebras tiene cada segmento espinal, cómo son los procesos articulares, hasta qué vértebra llega a la costilla. Sabemos que en perros y gatos, pues la fórmula estándar suelen ser 7 cervicales, 13 torácicas.
7 lumbares y 3 sacras. Ha de estar perfectamente alineada en los dos planos. Miramos la amplitud, volveremos a ello a lo largo de la presentación, de los espacios vertebrales y siempre compararlo con el anterior o con con los posteriores. Miramos el tamaño y la opacidad del foramen intervertebral porque primero, si hay una posible hernia discal Hansen tipo 1, podemos ver material radiopaco a nivel de lo que sería el foramen intervertebral, que recordar que tiene forma tipo de cabeza de caballo. O si tenemos un tumor de vaina nerviosa, podemos ver el foramen aumentado de tamaño. Miramos la integridad de las epífisis para ver si hay esclerosis o si hay lisis. Sabemos que miraremos todo el contorno óseo del rectángulo completo del cuerpo vertebral y también las apófisis, porque a veces, bueno, tenemos que mirar que hay lisis, si hay lisis o no. Recordar que hasta que no haya un 50% de lisis en lo que sería la región medular, no veremos esa lisis en una radiografía simple y miraremos cambios degenerativos de las vértebras y procesos articulares. Entonces, esto es más o menos como nosotros obtenemos las radiografías. Son radiografías yo creo que son de bastante calidad, en la que comenzamos siempre con el paciente en decúbito lateral y pues miramos esto, ¿no? Miramos que las alas del ilion estén perfectamente posicionadas, la que está arriba con la que está abajo. Aquí nosotros vemos paralelas lo que serían las apófisis transversas. Veis que no está torcida la columna, sino que está completamente recta. Yo solo prácticamente veo una apófisis transversa. Veríamos perfectamente lo que es la región del foramen. Veis que tiene forma de cabeza de caballo. Veríamos que las costillas están paralelas o intentar que estén lo más paralelas posibles. No hay cortado ninguna espinosa ni por arriba, ni ningún cuerpo vertebral en esta región torácica por abajo. Y cuando miramos las cervicales, pues veis, están perfectamente posicionadas porque, bueno, y está un pelín torcida, pero casi recta, ¿no? Porque veis que las alas del atlas han de estar paralelas, las bullas han de estar simétricas. Y lo mismo con la región ventrodorsal. Perdón, mira también los procesos articulares. Entonces, y lo mismo con las ventrodorsales. Muy importante marcar el lado siempre, no fiarnos del microchip y siempre pues las radiografías colimando y no disparando y cortando la placa, sino colimando y valorando cada sección o cada trozo de la columna vertebral. Simplemente he puesto esto porque es muy curioso que nosotros en nuestra mente pensamos 7 cervicales, 13 torácicas, 7 lumbares. Pues tenemos que tener en cuenta que existen, y sobre todo los exóticos, que nosotros teníamos un servicio de exóticos muy potente donde trabajaba yo antes, que existen animales que tienen fórmulas vertebrales completamente diferentes. De hecho, es muy curioso, en conejos que existen 7 fórmulas vertebrales, pues mira, 7 cervicales, 12 torácicas, 7 sacras, 7 lumbares, 4 sacras, o 7 cervicales, 12, 6 y 4, o sea que hay mucha variabilidad. Y lo mismo pasa con los hurones y lo mismo pasa con las cobayas. Entonces, simplemente que lo tengamos en cuenta. Y esto es muy importante, sobre todo a la hora de hacer cirugía, porque yo, por ejemplo, cuando voy a operar, me guío mucho siempre en función de lo que he visto en las radiografías. No me pongo nada, ¿no? Yo veo la última costilla y voy contando, entonces, o la última lumbar, entonces yo voy contando, o el atlas, entonces vas contando así. Entonces, simplemente que lo tengáis que en cuenta que a veces puede ser normal tener múltiples fórmulas vertebrales. Entonces, ¿cómo miramos normalmente una radiografía? Está completamente recta, está completamente paralela, a las de líneas completamente rectas. Pues, ¿qué miramos? Miramos siempre el suelo y el techo del canal vertebral, han de estar completamente alineados, no han de haber ningún tipo de escalón o ningún tipo de salto entre lo que sería una epífisis y la otra. Miraremos la región del foramen intervertebral que tiene forma de cabeza de caballo. Miraremos la opacidad de este foramen, miraremos que no esté más ancho de lo normal. Miraremos el espacio intervertebral, veremos si está colapsado o no está colapsado o si tiene, por ejemplo, forma de cuña, que pudiera tener forma así, de que pueda ser sugestivo de posible que haya salido disco intervertebral.
Miraremos las endplates, miraremos las epífisis, rostrales y caudales, miraremos que, pues, si hay esclerosis, si hay lisis,